Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 43 de la sección 12.6 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Y vamos a encontrar la ecuación para la superficie obtenida al girar la parábola y igual a x cuadrado respecto al eje y. Entonces vamos a mirar más o menos qué es lo que tenemos ahí. Entonces tengo aquí el eje x, el eje y el ejercicio lo que nos pide es graficar y igual a x cuadrado. Pensemos que la gráfica es esta que está aquí. Y ponerla a girar respecto al eje y. Entonces al girarla respecto al eje y, vamos a obtener acá un paraboloide, ese paraboloide. Entonces la idea sería encontrar la ecuación de esta expresión, de esta paraboloide. Esta parábola es y igual a x cuadrado. Y lo que necesitamos encontrar es una ecuación ya para la superficie ya en R3, o sea, esa debe involucrar seguramente las variables x, y además la z. Entonces veamos cómo es el caso general de esta situación. Entonces, antes de resolver el ejercicio voy a ilustrar qué es lo que está pasando en el caso general. Entonces pensemos que este de aquí es el plano XY y ahí en el plano XY tenemos una curva. Voy a pensar que es esta que está aquí. Esta que está en azul es la gráfica de una función f que depende de x y de y. Y observen que si giramos esto respecto al eje x, va a quedar como una especie de cono, algo así. Esa es la gráfica, que esta ya está en R3, que se obtiene cuando la giro respecto al eje x. Pero también podríamos girarla respecto al eje y. Entonces respecto al eje y quedaría algo como esto. Sería como otro cono, en este caso sería otro cono, por lo que la gráfica original es un segmento de recta. Entonces esas son las dos opciones que tengo ahí, girar respecto al eje x y girar respecto al eje y. Entonces veamos esa misma situación en R3 a ver qué es lo que está pasando. Y desde ahí obtenemos una manera de encontrar las ecuaciones. Entonces observen que voy a pintar aquí los ejes coordenados, x, y, z. Vamos a ponerle el nombre para que sepamos bien para dónde vamos. Y voy a graficar el mismo segmentico de recta. Entonces pensemos que el segmentico de recta es este que está aquí. Este que pinté en azul aquí es lo mismo que había pintado allá en azul. Si lo ponemos a girar respecto al eje x, por aquí en esto va a haber un punto, pensemos que es x sub 0. Y observen que si lo ponemos a girar respecto al eje x, la gráfica va a ser algo así. Esta de aquí, esta de aquí. Ahí está el cono. Este cono que está pintando aquí es el mismo cono que está visto acá. Observen que la intersección, o sea, uno podría pensar y graficar aquí el plano x igual a x sub 0. Entonces, este que estoy pintando aquí es el plano x igual a x sub 0. La intersección, x sub 0 puede ser en este caso 1, 2 o 3, cualquier número real. Pues lo estoy pensando positivo. La intersección de ese plano con ese cono es esta circunferencia. Está acá. Una observación importante es que este plano es paralelo al plano YZ. O sea, esta pared de acá es paralela a esta pared de acá. Entonces, intentemos pensar en cuál es la ecuación de esta circunferencia que está aquí. Entonces, observen que ¿cuál es el radio de esta circunferencia? Entonces, volvamos al dibujo acá. Pensemos que por aquí está el x sub 0. Entonces, a lo que lo ponemos a girar, obtenemos esta circunferencia de aquí. Este punto de acá tiene coordenadas x sub 0 y un y sub 0. El y sub 0 está por aquí al frente. Pero observen que el radio de esa circunferencia es y. O sea, voy a sacarla aquí. Aquí es como si estuviera el eje x. Este radio desde aquí hasta aquí es y sub 0. Pero ese y sub 0 depende de x sub 0. Entonces observen que es un radio que depende de x sub 0. Si yo corro el x sub 0 aquí, el y sub 0 ya va a ser otro. Si yo voy corriendo el x, o por aquí, el y es otro. Entonces ahí se puede visualizar que el y, que es el radio, depende de x. Entonces esta circunferencia que está aquí es una circunferencia que está en un plano paralelo al plano YZ y que además tiene radio que depende de x sub 0.
Entonces la ecuación de esa circunferencia sería y cuadrado más z cuadrado, por lo que está en el plano paralelo al yz, igual a un radio al cuadrado, pero el radio depende de x sub 0 al cuadrado. Entonces, esta de aquí sería la ecuación de esta circunferencia. Ahora, si en lugar de x sub 0, o sea, esto funciona para todo x sub 0, ahí está ahí, pero yo lo podría poner más atrásito y hacer aquí. O sea, independientemente de donde esté el x sub 0 sobre el eje x, va a pasar esto de aquí, lo único que va a ir cambiando son los radios. Entonces, en lugar de x, o sea, cambiando x sub 0, o sea, yo puedo cambiar x sub 0 por x, porque eso funciona para todo. Entonces me quedaría y cuadrado más z cuadrado igual al radio que depende de x, todo al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación de esa superficie. Entonces, una observación aquí importante es que este x, o sea, esta expresión de acá depende de x, pero x es el eje de rotación. Entonces, observen que el que va después de este igual es r que depende de x, pero este x es el eje de rotación. Eso nos va a servir para recordar qué pasa cuando giramos o cuando el eje de rotación pensemos que sea y. Entonces, aquí tiene que ser el radio que depende de y. Entonces, esa es una primera observación. Hagamos la misma historia, pero pensando en que giramos respecto al eje y, eje de rotación x. Voy a escribirlo acá. Ahora, el otro caso. Entonces, tengo la misma gráfica. O sea, si quiero que hagamos la deducción y ya después de que tengamos la deducción ya es fácil. En el plano XY tenemos, voy a ilustrar lo mismo. Entonces, pensemos que esta que está aquí es la gráfica que depende de x y y, o sea, esta función de acá, esto tiene una expresión f que depende de x y y igual 0. Podría ser y igual a x cuadrado, y igual a seno de x, no importa. Una expresión, una igualdad que dependa de x y y. Si esta la ponemos a girar respecto al eje y, ahora voy a girar respecto al eje y. Observen que quedan, esta es la superficie que se va obteniendo. Fijemos un punto y sub 0 aquí y hagamos la rotación. Entonces tenemos esta circunferencia que está aquí. Observen que en esta circunferencia el radio es desde aquí hasta aquí, que es lo mismo que acá. O sea que el radio es, aquí está x sub 0, aquí arriba está y sub 0. Este punto tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, igual que aquí arriba. Pero entonces aquí el radio es x sub 0. Pero este x sub 0 depende de y sub 0. Entonces el radio, o sea, si hiciéramos la analogía nuevamente aquí, este sería el eje y, por aquí voy a tener la circunferencia que estamos, este es el punto y sub 0, pero el radio es x sub 0. X sub 0, o sea, pero ese x sub 0 depende de y sub 0. Voy a escribirlo aquí así más bien, y sub 0. O sea, el x sub 0 es un radio que depende de y sub 0. Esto es importante. Entonces, si hacemos ese mismo gráfico ya en R3, entonces va a quedar. Observen qué es lo que está pasando. Quiero ilustrar qué es lo que pasa en el caso general para no solamente resolver el ejercicio ya, sino que quede claro de dónde sale cada cosa. X, y Z. Entonces voy a pintar en el plano XY este segmento. Digamos que sea este segmento. Espera porque esto lo grafiqué al contrario. Permítanme ajustar esto para no fallar y si no... Listo. Este es Y. Este es Z. Y entonces en el plano XY voy a pintar nuevamente esta de acá. Pensemos que esta es la misma gráfica que tengo aquí arriba. Pero ahora no voy a girar respecto a X como lo hicimos antes, sino lo voy a girar respecto a Y. Entonces al girar respecto a Y, va a quedar algo aquí así. Listo. Por aquí en algún lado va a estar el punto Y sub 0. Y aquí esta de acá es la circunferencia que se forma ahí. Esa es la misma que está aquí. O sea que si trazamos el plano,
la intersección de ese plano, este plano de acá que es el plano y igual a y sub 0, la intersección de ese plano con el cono es esta circunferencia. Entonces observen que este plano, la misma observación, este plano es paralelo a XZ. O sea que es una circunferencia que está en el plano XZ. Y tiene radio, o sea, esa circunferencia tiene radio X sub 0 igual a un radio que depende de Y sub 0. Listo, entonces nos va a quedar, como está en el plano XZ, sería X cuadrado más Z cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero el radio es un radio que depende de Y sub 0 al cuadrado. Hacemos lo mismo, cambiar Y sub 0 por Y. Esto lo hacemos porque independientemente del lugar donde yo ubique aquí el Y sub 0, siempre se van a obtener circunferencias. Entonces al cambiar eso por Y sub 0, pues va a quedar X al cuadrado más Z cuadrado igual al radio que depende de Y, todo al cuadrado. Y esta sería la ecuación de la superficie en R3. Observen que esta depende de X, de Z y de Y, de las tres variables, de la superficie que se obtiene al girar respecto al eje Y. Entonces aquí en esto el eje de rotación es Y. Es Y. Podría pasar lo mismo. Observen que lo que hemos graficado acá es X y Y. O sea, la gráfica está en el plano XY y rotamos respecto a X o rotamos respecto a Y. Pero podría pasar que la gráfica esté en el plano YZ. O sea, que aquí esta fuera la gráfica y que la pusiéramos a girar respecto a Y. O que la pusiéramos a girar respecto a Z y obtendríamos algo así. O sea, visto en R3, tengo X, Y, Z. Y aquí está la gráfica. Y esta la pongo a girar respecto a Y. Tendríamos eso. O la pongo a girar respecto a Z. Y tendríamos lo siguiente. Entonces permítanme, lo giramos respecto a Z. Respecto a Z tendríamos algo así. Y tendríamos esa otra superficie ahí, la que está en azul. Entonces, vamos a mirar cómo quedaría entonces ahora sí la del ejercicio. Entonces la del ejercicio sería, recuerden que es, vamos a girar Y igual a X cuadrado respecto al eje Y. Entonces, girar Y igual a X al cuadrado respecto al eje Y. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Entonces nos quedaría X al cuadrado más Z cuadrado igual a un radio que depende de Y. O sea, aquí no puedo ir a poner X cuadrado. Tiene que depender de Y. Entonces, como depende de Y, entonces de acá despejo X. O sea, observen que el radio aquí arriba era X, que depende de Y sub 0. O sea, X sub 0 que depende de Y sub 0. Entonces de aquí despejamos X. X es igual a raíz de Y. Y entonces me quedaría raíz de Y todo al cuadrado. Sí, entonces observen que este R de Y, que tiene aquí la fórmula para el caso del ejemplo, este R de Y es igual a raíz de Y. Cuando lo elevo al cuadrado, pues me va a quedar Y. Entonces la gráfica va a ser X cuadrado más Z cuadrado igual a Y. Esta es la gráfica del paraboloide que se obtiene al girar cuando tenemos, voy a pintar aquí en XY. Tengo X, tengo Y igual a X al cuadrado. Realmente solamente ponemos a girar el primer pedacito porque dijimos raíz de Y, entonces lo que estamos girando es esto. Pero al ponerlo a girar respecto al eje Y, él genera todo el paraboloide. Lo que eso nos está diciendo es que este paraboloide tiene ecuación Y igual a X al cuadrado más Z al cuadrado. Y ahí ya queda. Ahora uno podría hacer el mismo ejercicio, o sea, la misma parábola, o sea, esa misma parábola, pero no la giramos respecto a Y, sino la giramos respecto a X. Entonces al girarla respecto a X, observen cómo va a quedar. Entonces va a quedar, este se genera aquí así. Ahorita la miramos en GeoGebra cómo queda. Así como un diablo más o menos. Un diablo de los que se utilizan en las escopetas o en los que se utilizan para hacer malabares. Más o menos esa sería la forma. ¿Y cómo sería la ecuación? Entonces la vamos a girar respecto al eje. Vamos a tener que utilizar esta fórmula.
porque vamos a girar respecto al eje X. Entonces va a quedar y cuadrado más z cuadrado. Entonces quedaría y cuadrado más z cuadrado igual al radio que depende de x. Entonces aquí sí ponemos x al cuadrado y todo al cuadrado. Entonces la ecuación sería y cuadrado más z cuadrado igual a x a la 4. O sea que esta es la ecuación de la parábola, del que dijimos que parecía un diablo. Y así. ¿Listo? Entonces, esa es una observación que quedó ahí. Como para resumir el tema de las fórmulas, las gráficas van a quedar aquí así. X al cuadrado más y al cuadrado igual a un radio que depende de z, todo al cuadrado. Este es cuando el eje de giro, o sea, se gira respecto a z, porque es este que está acá, ¿no? La otra opción es que sea x al cuadrado más z cuadrado igual a un radio que depende de y, todo al cuadrado, y aquí se gira respecto a y. Y la otra podría ser, me falta y y z, y cuadrado más z cuadrado igual a un radio que depende de x, todo al cuadrado. Y este es cuando giro respecto a x. Entonces, observen que en este caso, giro respecto a x. Respecto a z, respecto a y y respecto a x. Esas son las observaciones que uno podría hacer ahí. Para graficar en GeoGebra vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, voy a utilizar dos comandos. Uno que es para graficar funciones a trozos, o sea, por partes. Entonces voy a utilizar este comando si para la condición. Por ejemplo, si uno quiere graficar que x pertenezca al intervalo AB, entonces uno dice que si x pertenece al intervalo AB, entonces grafique f de x. Entonces, esto para hacer la gráfica de la parábola ahorita la voy a graficar entre menos 2 y 2. Y la otra para hacer la superficie de el sólido de revolución. Voy a utilizar el comando superficie. Aquí escribo la función f que voy a girar. Aquí le digo cuántos grados, voy a poner que 360 grados. Y aquí le digo el eje de rotación, puede ser eje X o puede ser eje Y. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahí en este caso. Entonces miremos a ver cómo nos queda. Entonces aquí vamos a poner, voy a graficar la parábola primero. Entonces le voy a decir sí. Entonces esta es la primera condición. Si x pertenece, digamos, entre menos 2, voy a ponerla entre menos 2. Menor o igual que 2, menor o igual que 2, o sea, entre menos 2 y 2. Entonces que grafique x cuadrado. Entonces ya le pedí que me grafique la parábola y igual a x cuadrado, pero solamente entre menos 2 y 2. Ahora voy a pedirle que me grafique la superficie. Entonces aquí es donde utilizo el otro comando. Entonces aquí vamos a utilizar el comando superficie. Este comando ya lo voy a utilizar es para R3. Esa es una manera de hacerlo, y si no, uno puede utilizar acá, uno busca la herramienta, aquí donde dice superficie de revolución, y con esa. Pero voy a utilizar esta para que visualicemos cómo es el código. Entonces superficie, listo. Luego abro el paréntesis, pongo la función f que es la que voy a poner. Ahí puedo poner x cuadrado, pero si pongo x cuadrado entonces no tengo en cuenta la restricción del dominio. Entonces voy a poner f, voy a girar f, la voy a girar 360 grados, uno que puede cambiar el ángulo de rotación, y la voy a poner a girar respecto al eje. Primero hagámoslo respecto al eje Y, que era lo que nos pedía el ejercicio. Listo. Entonces aquí lo que me aparece aquí en GeoGebra es una parametrización. Permítame, yo quito esto aquí, ya. De la superficie. Entonces aquí ya la puedo ver que efectivamente es el paraboloide. Listo. Y recuerden que nosotros hicimos la ecuación y igual a x al cuadrado más z cuadrado. Y ahí está. Aquí se ve como más grandecita, es porque es que cuando la giramos acá solamente estamos considerando que x varía entre menos 2 y 2. Y aquí sí ya está girando pues todo su dominio. Listo, entonces ya tenemos lista esa. La otra sería ponerla a girar respecto al eje X. Entonces voy a copiar esta, duplicar esta, y le digo ahora que me la gire respecto al eje X. Listo, entonces al girarla respecto al eje X, permítanme quito esta. Ahí queda el que yo les decía que parecía un diablo. Y la gráfica de esta sería x a la 4
que es el radio, observen que es esta que está aquí, esta de aquí, y a la 2 más z a la 2 igual a x a la 4. Esta la voy a hacer en Wolfram porque en GeoGebra no la reconoce, entonces le voy a decir al computador que me grafique x a la 4 igual a y a la 2 más z a la 2. Y entonces él me grafica ahí el diablo, el que teníamos. Lo que pasa es que en GeoGebra no grafica eso bien. Listo, entonces esa es como la observación de lo que uno tiene ahí. Y yo creo que voy a parar ahí el video. Importante recordar esto que está aquí. Que es la deducción del asunto. Entonces tener presente, o una regla mnemotécnica es que si uno va a girar respecto a x, ese aparece acá. Y las otras dos variables, que serían y y z, pues van a estar acá. Entonces, por ejemplo, uno podría tener una gráfica, voy a pintar aquí, ya me quedó un poquito desorganizado, pero bueno, voy a pintar aquí. Pensemos que esto es el plano y, o más bien x podría ser xy y girar respecto a x. Pero también podría ser, en lugar de y, podría ser z. Entonces podría ser una gráfica en xz y girar respecto a x. Entonces estos dos casos están abordados aquí en esta. Aquí en esto están los dos casos, cuando la gráfica original está en el plano XY y giro respecto a X, o cuando la gráfica original está en XZ y giro respecto a X. Análogo, esta que giro respecto a Y, entonces la original puede estar en YX o puede estar en YZ y giro respecto a Y. Y la de Z puedo estar en el plano XZ o en el plano YZ y giro respecto a Z. Entonces esa es una manera que uno tiene ahí para resolver. Bueno, ahora sí voy a parar ahí.